Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Este programa no voy a decir que es especial, porque lo podría decir de todo y de hecho lo he dicho más de una vez, pero sí que va a ser más rarito que de costumbre. En él, el protagonismo lo van a tener estos dos cuadernos o dietarios de tapas negras que veis aquí. Bueno, los veis los que me seguís por YouTube. Los que me seguís por solo audio, pues os los imagináis. Tampoco aporta mucho a la imagen. ¿Y qué hay aquí escrito en estas páginas? Pues las ideas que se me van ocurriendo para hacer nuevos programas. Y la idea que quería transmitir en primer lugar, luego desarrollaré otras, es que ahora mismo tengo un pequeño colapso, porque voy apuntando muchas cosas y me veo con falta de tiempo y de capacidad para desarrollarlas en episodios de Primum Gradus. Y entonces esto me produce un cierto malestar, solo un cierto, tampoco exageremos. Pero para expresar ese malestar, luego hablaré de otras cosas, de lo que tengo aquí escrito, para que quede por lo menos constancia de ello y no se pierda. Bueno, pues, oye, he perdido el hilo. Sí, quería decir que lo que os quería contar, pues me he acordado de que ya lo había dicho otra persona antes que yo, de una manera mucho más apasionada, porque era un romántico de los pies a la cabeza, y es Gustavo Adolfo Bécquer. En la introducción a sus leyendas. Así que me he permitido hacer una cita larga que dura más de 6 minutos, le he puesto musiquita, he puesto reverberación en la voz para hacerlo más impresionante, y después, a partir de ahí, pues hablaremos. ¿Vale? Ahí va la cita y ya os recuerdo, echarle agua al licor. Quiero decir, yo no soy tan exaltado ni tengo tantos problemas, digamos, mentales ni psicológicos, por decirlo de alguna manera, como el señor Bécquer. Soy más normal, sí. En esto soy más normal. En otras cosas seré rarito, pero en esto no. Pero bueno, ahí va la cita. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda como el lecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miriadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse al beso del sol en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche, que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en formidable, aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz de entre las tinieblas en que viven. Pero ¡ay!, que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra, y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa, desconocida para la ciencia, de mis exaltaciones y mis abatimientos, y así, aunque mal,
vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia disputándose los átomos de la memoria, como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estofa tejida de frases exquisitas, en las que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas hinchadas venas se precipita la sangre, con pletórico empuje, desahogar el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que aventa por el aire la muerte, antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que separa la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos, en extravagante procesión, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la vida de la realidad del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse este arpa vieja y cascada ya, se pierdan a la vez que el instrumento las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo como el abigarrado equipaje de un saltimbanco el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Junio de 1868. Y para que no pase con las ideas que voy apuntando en estas libretitas, como con los personajes esqueléticos y a punto de morir que tiene Becker en su cabeza, pues he pensado hacer este programa en donde pues voy a hacer una especie de quema de naves, voy a quemar las naves. He apuntado estos temas para más adelante y aquí os los traigo. Gente con menos hace un programa, ya os lo digo. De esta manera me comprometo a acabarlo de alguna manera. En fin, esta era la idea inicial. Por cierto, ahora que veo, lo de la continuidad no lo he tenido muy en cuenta. Tengo otra camisa, llevo gafas puestas, creo que la otra, o
en todo caso llevaré otras puestas, ya ni me acuerdo lo que grabé aquel día, si grabé sin gafas o con gafas. He mirado antes de empezar a continuar la grabación. Lo grabé el 20 de mayo. Estamos a día 3 de junio. Han pasado unos cuantos días. Bueno, para que veáis que lo que pretendía ser un programa fácil y hacerlo de un tirón, pues no lo es tanto. Ahora eso sí, he hecho un poquito de trampa y me he clasificado un poco las notas y las he hecho unas fotos y tal para ir ponerlas aquí y las he clasificado por temas. Yo os digo que algunos con menos hacen un programa, pero cada una de estas anotaciones, que no las pongo todas, por extenso, porque a veces algunas anotaciones son páginas y páginas llenas de ideas sueltas, son apuntes que voy tomando, pues cada una de estas ideas lleva detrás de sí, en teoría debería llevar un programa pues de estos larguitos, a lo mejor de 1 hora o de 2 horas. Así que va a ser un programa sumarísimo en el cual voy a exponer esas ideas y ya está. Para comprometerme algún día a acabarlas y, segunda cosa importante, si hay alguien que se presta a colaborar porque tiene un conocimiento especial en algunos de estos temas, pues estoy dispuesto a oírle. Ya sabéis, el número de WhatsApp para vuestras notas de voz, el mail del programa y todo esto. Bueno, ahora os lo doy. Es que espera que voy a buscar el número de teléfono que no me acuerdo, corto y vuelvo. Bueno, ya estamos de vuelta. En fin, a pesar de la mínima preparación, esto sigue siendo una cosa improvisada. Vamos a buscar el número del cual nunca consigo acordarme y es el siguiente, para que dejéis vuestras notas de voz en el WhatsApp. Y para que en el caso de que tengáis algún dominio sobre alguno de estos temas o que queráis aportar alguna idea, pues aquí estoy. Bueno, pues mira, el teléfono es, ya sabéis, el +34 delante si sois de fuera de España, 644 190223. 34 644 190223. ¿Vale? Luego también está el correo electrónico del programa, primungrados@gmail.com y por supuesto los comentarios. Dicho esto, nos adentramos y vemos la primera nota. Bueno, las he clasificado un poquito por temas, por bloques temáticos. Allá vamos. Abriendo la libreta mágica, pues vemos en una hoja que tengo apuntado así con letras mayúsculas, churchilatría. Y a veces me preparo las cosas poniendo frases para decirlas directamente. Me ayuda a recordarlo. Y he puesto, este es un neologismo creado específicamente para este programa. No busquéis la palabra en el diccionario. Claro, no existe. Un neologismo básicamente es una palabra inventada, pero que tiene un significado muy concreto. Churchill y latría. Churchill es un primer ministro británico que todos conoceréis, que ha sido elevado a los altares, no sé, mediáticos e históricos. Y lo de latría, si habéis estudiado con el viejo catecismo, si no os lo cuento yo, el culto de latría se debe solo a Dios. O sea, la adoración de Churchill. Churchill a la enésima potencia, el gran hombre que salvó al mundo, una mente privilegiada, al que en su momento le dieron el premio Nobel de Literatura por no se sabe qué. Bueno, el Nobel es una larga lista de premios extravagantes. Lo siento, se tenía que decir y se dijo, pero los peores son los premios Nobel de la Paz. Eso daría solo para un programa. Mira, me ha salido otro, me lo voy a apuntar. Perdonadme, estas cosas son cosas del... No, iba a decir del directo, no. De la, digamos, improvisación. ¿Veis? Así se nacen las notas. Perdonadme. Programa sobre premios Nobel de la Paz. Ahí veremos cómo se premian a terroristas, a presidentes que aún no han hecho nada. Bueno, la que se nos viene encima. En fin, dicho esto, continuemos. Y abajo otra cosa que pone, otra nota, experimento de Tuskegee, que está relacionado, sí, pero muy lejanamente, luego lo veremos. Y lo de churchillatría, pues seguramente por ahí hay más anotaciones. La idea básica es que Churchill, pese a la leyenda blanca o rosa que le rodea,
Fue un tipo que metió la pata continuamente y digamos que sus ideas hoy serían políticamente incorrectas, pero nadie las reconoce, ¿no? Era un tipo racista y clasista. Era un noble inglés y que llegó ahí al cargo no por sus méritos precisamente académicos, no fue un brillante estudiante, ni siquiera un brillante escritor. Era un tipo válido, pero su trayectoria política antes de llegar al cargo de primer ministro no era nada del otro mundo. Es más, sus meteduras de pata fueron épicas en la Primera Guerra Mundial. Y dice, ¿pero qué pasa, Ricardo? ¿Le tienes manía? No le tengo manía. Sí, le tengo manía. Porque es el típico caso de personaje idolatrado que, que no vale ni la mitad de lo que la gente dice que vale. En fin, estaba ahí puesto a dedo, literalmente a dedo. Y bueno, tuvo unas cuantas fases ingeniosas, vale, sí. Pero, ya os digo, su gestión en la Primera Guerra Mundial es responsable de muchas muertes absurdas. Fue el responsable de todo aquel desaguisado de Galípoli. Luego ya, si los extendemos a su posterior mandato, pues veremos que, en fin, que es lógico que, por ejemplo, en la India le guarden o en Bengala, en la actual Bangladesh, le guarden un especial grato recuerdo. Le hace con ironía esto. Hablaremos de las hambrunas provocadas, sí señores, provocadas por las políticas comandadas por Churchill. Bajo una mentalidad absolutamente racista. Eran colonias, no eran la Gran Bretaña. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, porque ¿qué pasó? Pues básicamente que había que suministrar alimentos a los soldados y ese alimento pasó por encima de la alimentación de los seres humanos que vivían en la zona de la India. Murieron gente de hambre, millones, por culpa de esta política, ¿vale? Es decir, fue el responsable directo de millones de muertes. Si le aplicásemos a él posiblemente las conclusiones más que las conclusiones, los principios por los que se juzgó a determinados jerarcas en Nuremberg, posiblemente lo hubiese sido encausado. A lo mejor no lo hubiesen ahorcado, pero hubiese pasado una buena temporadita en la cárcel. Pero ya se sabe. Vae victis, hay de los vencidos, aunque eran unos, no quiero decir la palabrota, pero unos cerdos. Vamos a dejar unos cerdos, los vencidos, pero no se quedan cortos. Y también tendrán un especial recuerdo de Churchill muchos alemanes, porque él fue el que inició los bombardeos, por lo menos en el frente occidental, los bombardeos indiscriminados a población civil. Fue la Gran Bretaña comandado por este genio. Bombardeos sin justificación militar. O sea, si aplicamos otra vez las leyes internacionales, él también hubiese sido encausado. Como así también muchos norteamericanos, porque no ha habido bombardeo más salvaje que los bombardeos con bombas incendiarias sobre Tokio y otras ciudades japonesas. Causaron más muertes en un solo día esos bombardeos que las 2 bombas atómicas. Que de eso dicho. Por cierto, los únicos que emplearon las bombas atómicas son ahora los que van dando mensajes de moralidad al resto de la humanidad y hablan de responsabilidad. Y en fin, lo hicieron para evitar muertes. Vale. Pues en este bloque que inauguro con esto de Churchillatría, pues va un poquito, temáticamente lo que manda aquí es ver cómo el mundo actual está dominado, el mundo actual, quiero decir, los últimos 100 y pico de años, está dominado por el predominio del mundo anglosajón. Empezó en Gran Bretaña y se ha exportado tal cual a los Estados Unidos. Quiero decir, es una mentalidad que viene de lejos, su mentalidad internacional, su forma de hacer las cosas, y arranca de la época de Enrique VIII y más concretamente digamos que eclosiona durante el reinado de su hija Isabel de Inglaterra. Por eso le dediqué a aquellos programas a John Dee, que fue el primero que puso por escrito la palabra Imperio Británico. Y el Imperio Británico supone una mentalidad muy concreta de imperialismo. Algunos hablan de imperios depredadores e imperios, me parece, creativos o algo así. Vamos a ver. El imperialismo británico es un imperialismo de factorías económicas y de explotación del territorio y de los indígenas, así de claro. Y de asentamientos coloniales, eran colonias.
no formaban parte propiamente de la Gran Bretaña. Esa fue la causa de la Revolución Americana, de la independencia y Revolución Americana. Somos ingleses y no nos tratáis como ingleses. Muy propio de la mentalidad, ya digo, anglosajona, protestante y calvinista. Lo siento, lo tengo que decir así. Y si alguien se ofende, que se ofenda. También muy propia de Holanda, por ejemplo. Y que contagió a otros países, por ejemplo, a Francia. Y en cierta medida a Portugal. ¿Vale? Una forma de ver el dominio mundial no como un imperio generador, no me acuerdo, de extender la propia cultura y crear países, naciones nuevas, reinos nuevos, sino la idea es crear colonias de explotación. Y eso arranca de ahí. Y siempre han tenido una gran perseverancia en este modelo que empezó a teorizarlo, ya os digo, John Dee, aquel misterioso personaje. Podéis consultar, es un poco autorreferencial, ¿no? Pero lo siento, pero en castellano hay poca información sobre este personaje, John Dee. Un personaje curioso, siniestro y que puso las bases ideológicas del imperialismo británico. Y que eligió como su enemigo pues al imperio preponderante en el continente, que en aquel momento era España. Y desde entonces lo ha mantenido. Es que lo admirable, porque es una cosa digna de admiración, es que han mantenido su política exterior y sus directrices durante casi 500 años. Y no han variado. Y básicamente se trata de crear un gran poderío marítimo y tener colonias y en base a ese poderío marítimo dominar el mundo. O intentarlo. Y en el continente, donde podía estar el gran rival, pues en el continente conseguir aliarse contra la potencia preponderante para evitar que alguien les haga sombra. Y eso le llaman el equilibrio, la política de equilibrio. La política de equilibrio es que si España despuntaba, había que acabar con España. Si después despunta Francia, pues vamos a unirnos todos contra Francia. Y ya sé que a veces, chico, es elegir entre susto y muerte. Porque contra la Francia que lucharon especialmente aparte de la de los Luises, fue contra la de Napoleón. Y Napoleón es otro personaje digno de un título parecido al de Churchill. No sé por qué Napoleón todo el mundo lo tiene en un altar cuando fue, pero eso daría pie me lo apunto, a otro programa. Podría ser una serie de simpático, iba a poner un adjetivo, cabrones ilustres. Primero Churchill y me lo estoy apuntando, y Napoleón, gente que por lo visto son salvadores del mundo y provocaron desgracias. En fin, pero cosas que tiene la historiografía. Acordó siempre. La historia la escriben los vencedores. Bueno, se me ha ocurrido otro, Julio César. Bueno, pues mira, vamos. Lo que Julio César causará menos problemas porque al fin y al cabo es más viejo y no tanto en nuestra sociedad. Y así podríamos seguir. Bueno, me he ido del tema. Pero vamos a seguir con esta línea. En el siguiente apunte, en la siguiente hoja que yo consulto, veo aquí desarrollado lo que estaba debajo de la página que de Churchill. El experimento Tuskegee. Tuskegee. Supongo que lo estoy pronunciando mal. Bueno. Estudio clínico entre los años... Estoy leyendo literalmente las notas. Entre los años 1932 y 1972. Por lo tanto, 40 años de estudio clínico. En Tuskegee, Alabama, sur de Estados Unidos, llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. 600 aparceros pobres negros que fueron sometidos a un experimento sobre la sífilis. Fueron algunos inyectados de sífilis y otros no, y sometidos a distintos tratamientos, engañados, diciéndoles que les iban a mejorar la salud, y en realidad formaron parte de un experimento. Una vez más, consejos doy que para mí no quiero, ¿verdad? Nuremberg, ¿qué dijo sobre los experimentos científicos con seres humanos? Bueno, esto en los años 70 saltó el escándalo y lo dejan de hacer. Tiene otros nombres, estudio Tuskegee sobre sífilis, estudios sobre sífilis del Servicio de Salud Pública, etcétera, etcétera. Bueno, esto por sí solo ya da para un programa, pero
nos demuestra un poquito la hipocresía oficial, es decir, que hasta los años 70, bien entrados, los negros no tuviesen la plenitud de derechos en Estados Unidos, cuando, por ponérselo un ejemplo, está datado en el siglo XVII el primer licenciado universitario de color en una universidad española, bueno, pues ya nos da cuenta un poquito de quién marca las pautas históricas y quién cuenta la historia, ¿verdad? O cuando en la costa oeste de los Estados Unidos se derriban estatuas de Fray Junípero Serra, santo ya canonizado, es decir, que se ha pasado todas las pruebas habidas y por haber sobre su idoneidad de vida, porque era un racista. Y descubres que que las grandes matanzas de indios fueron llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos o bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Pero los que salen de esas universidades, cuyos fundadores también son sospechosos, pues derriban los monumentos, las estatuas de Fray Junípero Serra. Cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, pues ya veis por dónde va. Bueno, vamos a por la siguiente anotación. Uy, ¿cómo estoy? Bueno, y aquí vemos operaciones manos a la obra. Operación Bootstrap. Y me he puesto entre paréntesis ver en Wikipedia. Y dirá, hombre, vaya informadas fuentes y Wikipedia. Un momento, estos son anotaciones para luego trabajar el tema. Y evidentemente esto no lo encontré en Wikipedia, pero fui a buscar a Wikipedia y a partir de ahí desarrollaría el programa. Pero concretamente de esto no me acuerdo de lo que era. Pero en un momentito que voy a ver de qué se trataba, voy a consultar mi Wikipedia y os lo cuento en un momento porque es una anotación, 2 piedras de futura mirada, que diría parafraseando aquella poesía de Miguel Hernández, pero no me acuerdo de qué va esto. Ahora os lo cuento. Ya lo sé, ya me acuerdo. Con haber leído el primer párrafo, y no precisamente la Wikipedia, sino otra cosa me he encontrado por aquí, ya he vuelto a recapacitar. La operación Bootstrap, manos a la obra, es un programa de industrialización y de desarrollo de Puerto Rico que incluía, pues eso, el desarrollo con capital extranjero de esa zona que había sido anexionada a Estados Unidos contra toda ley y derecho, vamos a decirlo claramente, y que incluía pues la esterilización de la población, porque eran muchos y les molestaban. La constante eugenésica es eso, una constante en el mundo anglosajón a partir de Malthus, como mínimo. Bueno, seguimos. Abajo tengo experimentos sobre sífilis en Guatemala. Ver Wikipedia, os lo explico rápidamente. Pues unos experimentos en que, claro, quizás los ratones no eran adecuados y decidieron que había que hacerlos con seres humanos. Y como hay seres humanos que son menos humanos que otros, pues fueron a Guatemala. Esto tiene tela, ¿eh? Ya os digo, estos son apuntes. Esterilización forzosa en Perú, 1999, año 2000. Y aquí siempre tienen cómplices traidores internos en esos países. En este caso, Fujimori y Alejandro Toledo. Con la participación de USAID. USAID es el ente este de ayuda al necesitado extranjero que tiene Estados Unidos, un ente oficial pues, que se dedica a hacer estos experimentos. Y bueno, tengo más notas agrupadas también por temas y podría continuar el programa porque lo estoy haciendo realmente de un tirón, ya lo habréis notado, después del parón, pero he pensado que ya se ha hecho un poquito largo y además de aquí a poco me tengo que largar. Y no quiero dejarlo a media y hacer un programa largo que nunca llega. Así que vamos a hacer primera parte de las libretas mágicas. Ya me inventaré un título chulo. Ahora sencillamente os digo que después de este programa, el siguiente no será la segunda parte de este, sino una entrevista que he hecho a mi amigo Emilio, que vive en Japón, que habla sobre el veganismo, o sea, otro tipo de registro. Y desde luego que sigo pensando que los proyectos empezados hay que terminarlos y toca continuar con el tema este de, ¿cómo se llama esto? De las virtudes. La siguiente virtud, no me acuerdo cuál era, pero vamos a hablar de la siguiente virtud.
el tema de la guerra de las Galias y estos temas así más elaborados que no puedo tratar tan como lo he hecho ahora. Y sobre todo, y ahora que ya he vuelto de mis obligaciones y después de cenar, pues me toca despedirme, acabar ya de esto de una vez. Ya veis que estas cosas las hago como a trompicones. Y deciros que bueno, que este programa tiene más agujeros con queso de Gruyère en cuanto a la argumentación, pero creo que sabéis que estos son notas. Y que también se llama primum gradus, y ahí está el espíritu. Yo creo que si habéis tomado nota de los asuntos que aquí he tratado, ya os habrá por lo menos picado la curiosidad y habréis ido rápidamente a comprobar si esto me lo he sacado de la manga. Y entonces sabréis un poquito más. Y bueno, no ha habido tiempo para matizaciones porque esto desarrollado daría para horas y horas. En fin, que si os ha gustado ponéis un me gusta y ya me despido y habrá segunda parte con lo que tengo en la libreta, que tengo más cosas. Yo creo que la siguiente va a ser sobre mis apuntes sobre un futuro programa o serie de programas sobre la distopía actual. Bueno, la distopía que se está cumpliendo paso a paso. Pero lo dejamos para el próximo capítulo de esta serie. Hasta pronto. Poned un me gusta si os ha gustado.